hace mucho tiempo, cuando los océanos eran caminos y no fronteras, cuando las noticias tardaban meses en cruzar el Atlántico y el mundo se movía al ritmo de las velas y las caballerías, existió un objeto que resumía en sí mismo el poder, la riqueza y la ambición de todo un imperio. No era una corona, no era un cetro, ni siquiera un cofre repleto de gemas. Era un disco de plata de poco más de 38 milímetros de diámetro y de un peso aproximado de 27 gramos, cuyo brillo argentino reflejaba, como un espejo mágico, la turbulenta historia de dos mundos. Ese objeto era el real de A8 acuñado en la Casa de Moneda de México, la moneda que durante siglos fue el dólar universal, la divisa de los piratas, de los mercaderes y de los virreyes, la pieza que inspiró el símbolo del dólar estadounidense y que hoy, más de 200 años después de su época dorada, sigue siendo buscada con auténtica devoción por coleccionistas de todos los rincones del planeta. Voy a hablarte de un ejemplar muy concreto, un real de A8 de principios del siglo XIX, salido de las entrañas de la ceca de la Ciudad de México en un momento en que la tierra temblaba, los imperios se desmoronaban y una nación comenzaba a soñar con la libertad. Y al final de este viaje te revelaré la sorprendente cifra que puede alcanzar hoy una pieza así, una cifra que, te lo prometo, hará que nunca vuelvas a mirar las monedas antiguas de la misma manera. Para comprender cabalmente la naturaleza de esta moneda, tenemos que abandonar por un instante el presente y caminar hacia atrás en el tiempo, mucho más atrás, hasta los años finales del siglo XV. En 1492, Cristóbal Colón arribó a las costas de un continente desconocido para los europeos, y en las décadas siguientes se desató una de las mayores revoluciones económicas de la historia. Las coronas de Castilla y Aragón, unificadas bajo los reyes católicos, se lanzaron a una empresa de exploración y conquista sin precedentes, y de las tierras americanas comenzó a fluir una cantidad de metales preciosos que transformó la economía mundial. La plata, sobre todo, se convirtió en la sangre que alimentaba el comercio entre Europa, Asia y el Nuevo Mundo. Pero para que esa plata pudiera cumplir su función como medio de pago, tenía que ser transformada en un producto estandarizado, en piezas de peso y ley garantizados que fueran aceptadas desde Manila hasta Londres, desde Veracruz hasta Sevilla. Así nació la moneda más célebre de la historia hispanoamericana, el real de A8. La palabra real proviene, por supuesto, del real perteneciente al rey, y el real de A8 era una moneda que equivalía a 8 reales sencillos, de ahí que en el mundo anglosajón se le conociera como piece o fei. Su valor facial era de 8 reales, pero su valor real residía en la pureza y el peso de la plata que contenía. Durante siglos, el real de A8 fue la moneda de referencia del comercio internacional. Con ella se pagaban las especias que llegaban de las Molucas, la seda que venía de China, los esclavos que eran transportados a través del Atlántico y los soldados que combatían en las guerras europeas. Era una moneda tan extendida que los comerciantes de todo el mundo la partían en trozos para obtener fracciones más pequeñas. De hecho, la expresión tubi, para referirse a un cuarto de dólar, proviene de la costumbre de partir un real de A8 en 8 pedazos, cada uno de los cuales equivalía a un real. La influencia de esta moneda en la cultura financiera global es tan profunda que todavía hoy, siglos después, su huella es perfectamente visible para quien sabe dónde mirar. México, el antiguo virreinato de la Nueva España, fue el corazón de la producción de plata durante los siglos coloniales. Las ricas minas de Zacatecas, Guanajuato, Tasco y Real del Monte vomitaban sin cesar el metal blanco que era transportado a lomo de mula hasta la Casa de Moneda de México, la primera ceca del continente americano, fundada por cédula real de Carlos y Juana la Loca en 1535. Allí, generaciones de grabadores, ensayadores y acuñadores trabajaban sin descanso para transformar los lingotes en monedas que debían cumplir con los más estrictos requisitos de peso, ley y diseño. La Casa de Moneda de México era, en la práctica, una fábrica de prestigio global cuyas producciones gozaban de una reputación impecable tanto en la corte de Madrid como en los mercados de Ámsterdam, Cantón y Calcuta. Sostener una moneda acuñada en México era sostener un pedazo de confianza materializada en plata. Los reales de A8 que se acuñaron a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII presentan una variedad asombrosa de diseños, pero todos comparten ciertos elementos que los hacen reconocibles al instante. El anverso muestra el escudo de armas de la monarquía hispánica, un complejo conjunto de cuarteles que combinan las armas de Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada y los territorios que componían el imperio, todo ello rodeado por el collar del toisón de oro, símbolo de la orden de caballería más prestigiosa de la corona. El reverso es, si cabe, aún más emblemático, las 2 columnas de Hércules, una a cada lado, coronadas cada una por una corona, que representan los peñones que flanquean el estrecho de Gibraltar, la puerta del Mediterráneo, con la inscripción plus ultra que proclama el afán de ir más allá, de superar los límites conocidos. Entre las columnas, 2 mundos o hemisferios o simplemente la denominación y las marcas de Cécar y ensayador. Es un diseño de una carga simbólica impresionante,
una declaración de poderío y de universalidad que convertía cada moneda en una pequeña embajadora del Imperio español. Pero el tiempo no se detiene y las monedas, como los seres vivos, evolucionan. A finales del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos IV, el diseño del real de A8 cambió de manera drástica. En lugar del escudo cuartelado, el anverso pasó a mostrar el busto del monarca de perfil, una efigie que humanizaba la moneda y que seguía la moda de las grandes potencias europeas. Carlos IV, de la dinastía Borbón, aparece con su nariz prominente, su peluca y su expresión de dignidad real. En el reverso, en lugar de las columnas y los mundos, se despliega el escudo coronado con las armas reales y el collar del toisón, rodeado por la leyenda que proclama Hispan et in Rex, es decir, Rey de las Españas y de las Indias. Estas monedas, conocidas como busto o columnarias de busto, continuaron acuñándose en la Casa de Moneda de México con la calidad acostumbrada y circularon profusamente durante los años de cambio de siglo. Es precisamente en ese cambio de siglo donde se sitúa el verdadero corazón de nuestra historia. Imagínate la Ciudad de México en los primeros años del 800. La capital del virreinato más rico de América era una urbe señorial y bulliciosa, llena de palacios barrocos, de iglesias cojadas de oro, de mercados donde se hablaban todas las lenguas del imperio y de una vida intelectual que ya empezaba a fermentar las ideas de la Ilustración. La Casa de Moneda, situada en un edificio majestuoso muy cerca del Palacio Virreinal, seguía funcionando a pleno rendimiento, produciendo monedas con el busto del rey Carlos IV, que gobernaba España desde 1788. Pero en Europa las cosas empezaban a torcerse de manera vertiginosa. La Revolución Francesa había sacudido los cimientos del antiguo régimen y Napoleón Bonaparte se paseaba por el continente como un ciclón que arrasaba con todos los tronos a su paso. En 1808, la noticia que nadie quería creer cruzó el Atlántico. Carlos IV había abdicado presionado por Napoleón y su hijo, Fernando I, había ascendido al trono para ser inmediatamente depuesto y llevado prisionero a Francia. En Madrid, el pueblo se alzó en armas el 2 de mayo, iniciando la Guerra de la Independencia Española, y en América, los virreinatos se quedaron sin un rey legítimo al que obedecer. Las noticias tardaban semanas o meses en llegar a México, y cuando llegaban lo hacían cargadas de confusión y de rumores. ¿Quién era el rey legítimo? Carlos IV, que había abdicado a la fuerza; Fernando Tío, llamado el Deseado, que estaba preso en Valenay; José Bonaparte, el hermano de Napoleón, a quien el emperador francés había impuesto como nuevo monarca. La incertidumbre era total, y mientras las élites políticas debatían y se formaban las primeras juntas de gobierno, la maquinaria del virreinato seguía funcionando por inercia, incluyendo la acuñación de moneda. En la Casa de Moneda de México, los oficiales se enfrentaban a un dilema de una trascendencia imposible de exagerar. Las monedas debían llevar el busto del rey legítimo, pero ¿quién era ese rey? La tradición y la legalidad exigían una respuesta clara, y mientras las autoridades vacilaban, los grabadores tomaron una decisión de una audacia que todavía hoy asombra a los numismáticos. No podían seguir acuñando monedas con el busto de Carlos IV, porque ya no era rey, pero tampoco tenían una imagen aprobada de Fernando Tío, cuyo reinado había durado apenas unas semanas antes de ser capturado. Así que con una mezcla de iniciativa propia y de necesidad perentoria, hicieron algo extraordinario: crearon un busto imaginario de Fernando Tío, basándose en descripciones verbales, en grabados imprecisos y en su propia pericia artística. El resultado fue una efigie que no se parecía exactamente a ningún retrato conocido, pero que contenía todos los elementos que podían identificar al nuevo monarca: rostro más juvenil, el mentón un poco más retraído, la nariz borbónica atenuada y una expresión que combinaba la seriedad del cargo con la incertidumbre del momento. Así nacieron las monedas de 8 reales de 1808 con el busto llamado imaginario de Fernando Tío. Fueron acuñadas durante un periodo brevísimo, apenas unos meses, en un contexto de urgencia y de provisionalidad, antes de que llegaran de España los cuños oficiales con la efigie aprobada del nuevo soberano. La cantidad de piezas producidas en ese interregno fue limitadísima, porque la normalidad se restableció pronto y se empezaron a utilizar los troqueles enviados desde la península con el retrato oficial de Fernando Tío, un retrato de perfil mucho más definido y realista. Las monedas del busto imaginario quedaron sepultadas en la circulación, mezcladas con los millones de reales de A8 que zarpaban hacia todos los puertos del mundo, y nadie reparó en su peculiaridad. No fue hasta mucho más tarde, cuando la numismática se constituyó como disciplina científica, que los estudiosos empezaron a darse cuenta de que aquellas monedas no eran iguales que las demás. Algo en el rostro del rey no encajaba, algo en la posición de la leyenda, en los detalles del cabello, en la forma del busto, revelaba que habían sido grabadas por artistas que trabajaban a ciegas, guiados por el deber y por el amor a Fernando Tío, el Deseado, el rey ausente que concentraba las esperanzas de toda la América española. Una moneda del busto imaginario de Fernando Tío, acuñada en la Ceca de México en 1808, es mucho más que una pieza de plata. Es un documento histórico de primera magnitud,
una instantánea de uno de los momentos más convulsos de la historia del Imperio español. Cuando la sostienes entre los dedos, no solo estás tocando 27 gramos de plata de ley de 903 milésimos, estás tocando la incertidumbre de un virreinato que se quedó sin rey, la creatividad de unos grabadores que se negaron a detener la producción, la lealtad de un pueblo que no sabía qué iba a ser de ellos, ni de sus hijos, y el preludio de la guerra de independencia que estallaría apenas 2 años después, en septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo diera el grito de dolores. Es una moneda que contiene en sus relieves el germen de México como nación. El anverso de esta moneda es una pequeña maravilla de la numismática. En el centro, el busto de Fernando Timo, vuelto hacia la derecha, con su armadura de gala y la peluca típica del estilo imperio, rodeado por la inscripción Ferdinandus vie de gratia, es decir, Fernando, vi por la gracia de Dios, seguido del año de acuñación. La calidad del grabado es, como corresponde a la ceca de México, sobresaliente, pero un ojo entrenado puede detectar pequeñas diferencias con respecto a los bustos posteriores. La nariz es ligeramente más corta, la mandíbula menos pronunciada, el cabello cae de una manera un poco más esquemática. Son detalles sutiles que han sido analizados exhaustivamente por los especialistas y que permiten clasificar con certeza una moneda como perteneciente a la variante del busto imaginario. En el reverso, el escudo coronado de Castilla y León, con las armas de los Borbones en el escusón central, flanqueado por 2 columnas o simplemente rodeado por la leyenda hispan que tin rex con la marca de Cecam superpuesta a una pequeña o indicando México y las iniciales del ensayador Tog según el periodo que certifican que la moneda cumple con la ley de plata exigida. El proceso de acuñación de estas monedas era, en sí mismo, una obra de arte industrial. Las barras de plata provenientes de las minas se fundían y se refinaban hasta alcanzar la pureza adecuada. Luego se laminaban para obtener planchas del espesor deseado y de esas planchas se recortaban, uno a uno, los cospeles, esos discos metálicos vírgenes que estaban destinados a convertirse en monedas. El recorte se hacía a mano, con tijerones enormes, y por eso los cospeles no eran perfectamente circulares, sino que presentaban ligeras irregularidades en el borde. Posteriormente, los cospeles eran pesados y ajustados y finalmente pasaban a la prensa de volante, donde los cuños superior e inferior, previamente grabados por el tallador mayor, imprimían los relieves de un solo golpe seco. El resultado era una moneda que combinaba la precisión del grabado con la rusticidad del troquelado manual, una moneda que tiene alma, que vibra en la mano y que le cuenta a quien sabe escuchar el esfuerzo de los hombres que la hicieron posible. La moneda de 8 reales mexicana de principios del siglo XIX no solo circuló en el virreinato, se convirtió en la divisa de facto de todo el continente americano y de buena parte de Asia. En las colonias inglesas de Norteamérica, donde la escasez de moneda era crónica, los reales de a 8 eran aceptados con entusiasmo, y cuando las 13 colonias se independizaron y crearon los Estados Unidos, el dólar estadounidense se basó directamente en el real de a 8. De hecho, las primeras monedas de dólar acuñadas por los Estados Unidos tenían el mismo contenido de plata que el real de a 8 mexicano, y durante décadas el comercio entre las dos naciones se realizó, utilizando indistintamente una y otra moneda. En la China de la dinastía Qin, los reales de a 8 eran tan apreciados que se les estampaban resellos con caracteres chinos para certificar su autenticidad. Esos resellos, que hoy en día se pueden ver en muchos ejemplares que se conservan, son las cicatrices gloriosas de un viaje de ida y vuelta a través del Pacífico, de Manila a Acapulco y de Acapulco a Cantón, en los legendarios galeones que mantenían unida la economía global. El destino de estas monedas es, en muchos casos, una novela de aventuras en sí misma. Muchas de ellas terminaron en los famosos tesoros enterrados de piratas y filibusteros, en los cofres de los galeones que naufragaron en las costas de Florida o de Yucatán, en los escondites de los revolucionarios que financiaban sus campañas con plata mexicana. Otras se guardaron como recuerdo de un viaje, como ahorro para tiempos difíciles, como dote matrimonial o como herencia que pasaba de padres a hijos sin que nadie recordara su verdadero origen. Durante la Guerra de Independencia de México, que estalló en 1810 y se prolongó durante 11 años terribles, la producción de moneda en la Casa de Moneda de México continuó, inicialmente, bajo control realista y luego bajo control insurgente e imperial, y los reales de a 8 se convirtieron en un botín codiciado por todos los bandos en conflicto. La moneda de plata era la sangre que mantenía vivo el esfuerzo bélico y quien controlaba la ceca controlaba, en buena medida, el destino de la guerra. Cuando la independencia se consumó en 1821, el nuevo país, México, heredó la Casa de Moneda, su tradición y su prestigio internacional. Pero la moneda cambió. El águila real sustituyó al busto del rey, las columnas de Hércules fueron reemplazadas por el gorro frigio de la libertad y nació el famoso peso mexicano de plata, la moneda del águila y la serpiente, que mantendría el tamaño, el peso y la ley de los reales de a 8 coloniales. Así, durante el resto del siglo XIX, los pesos mexicanos siguieron circulando por todo el mundo como la moneda de plata por excelencia,
hasta que la adopción del patrón oro y los cambios en los sistemas monetarios internacionales les hicieron perder gradualmente su posición hegemónica. Pero la conexión entre el real de a8 colonial y el México independiente es directa, ininterrumpida, y se puede trazar moneda a moneda, cuño a cuño, ensayador a ensayador, en una de las continuidades más fascinantes de la historia monetaria mundial. Con el paso de los años, y ya entrado el siglo XX, la numismática se fue consolidando como una afición organizada y respetada. Los coleccionistas empezaron a catalogar sistemáticamente todas las emisiones, a identificar las variedades de troquel, a estudiar las marcas de ceca y ensayador y a establecer escalas de rareza y de valor. Las monedas del busto imaginario de Fernando llamaron pronto la atención de los estudiosos, precisamente por su carácter excepcional, por la escasez de ejemplares conocidos y por la historia tan peculiar que revelaban. Se escribieron artículos, se publicaron libros y se incluyeron en los catálogos de referencia. La comunidad numismática internacional, y muy especialmente la mexicana y la española, las tiene en una altísima estima. Son monedas que todo coleccionista avanzado desea tener en su bandeja, pero que poquísimos pueden realmente poseer. La rareza de una moneda no es un concepto abstracto, es la confluencia de dos factores perfectamente medibles. El primero es la cantidad de piezas que se acuñaron originalmente, el llamado mintaje. En el caso de las monedas del busto imaginario de 1808, la producción fue extraordinariamente limitada, porque, como ya hemos visto, los troqueles fueron reemplazados muy pronto por los oficiales. El segundo factor es el número de ejemplares que han sobrevivido hasta nuestros días, el llamado supervivencia. De aquella pequeña producción original, la mayoría de las monedas se perdieron en la circulación, se fundieron para fabricar lingotes o para acuñar nuevas monedas, naufragaron, se oxidaron, se gastaron, hasta quedar irreconocibles o simplemente se extraviaron en los avatares de la historia. Los ejemplares que se conservan hoy en día son los supervivientes afortunados de una cadena de azares que se ha prolongado durante más de 200 años. De esos supervivientes, la mayoría están en estados de conservación que dejan mucho que desear, desgastados, rayados, limpiados de manera agresiva, perforados, remontados o alterados de alguna forma. Solo un puñado de ejemplares, poquísimos, han llegado a la tercera década del siglo XXI en un estado de conservación que podríamos calificar de extraordinario, con todos sus relieves nítidos, con el brillo original de la acuñación todavía perceptible y sin daños que lamentar. El estado de conservación es precisamente el factor que en el mercado numismático actual determina de manera más drástica el valor de una moneda. Las escalas de graduación, como la de Sheldon que va del 1 al 70, permiten clasificar el estado de una moneda con precisión quirúrgica. Una moneda en estado very fine fo, es decir, con un desgaste moderado pero con todos los detalles principales visibles, puede valer una suma respetable. Una moneda en estado extremely fine fi, donde el desgaste es mínimo, vale considerablemente más. Pero cuando hablamos de una moneda en estado agut, un circulated bau o incluso minsta temso, es decir, una moneda que no ha circulado o lo ha hecho mínimamente y que conserva su lustre de fábrica casi intacto, entonces los precios se disparan de manera exponencial. Y si además esa moneda es una rareza histórica como la del busto imaginario de Fernando Quino, la combinación resulta sencillamente explosiva. Los coleccionistas serios, aquellos que han dedicado décadas al estudio de la numismática mexicana, saben valorar estos matices. No compran una moneda por impulso, sino después de haberla comparado con decenas de referencias, de haber consultado los censos de ejemplares conocidos y de haber seguido su trayectoria en el mercado. Cuando una pieza del busto imaginario en alta calidad sale a la luz, se genera un interés que trasciende fronteras. Pero no quiero que imagines un circo mediático ni nada parecido a lo que ves en las películas. La numismática es un mundo discreto, de relaciones personales, de confianza, de intercambios caballerosos y de pasión compartida. Sin embargo, la intensidad con que se busca una pieza así es perfectamente real y los precios que se alcanzan lo reflejan de la manera más elocuente posible. Y ha llegado la hora, después de este largo e intenso paseo por la historia, la política, la economía y el arte, de ponerle cifras a esta maravilla. Imagina un ejemplar de la moneda de 8 reales de 1808, acuñada en la Casa de Moneda de México, con el busto imaginario de Fernando Díaz en el anverso y el escudo coronado en el reverso. Imagínala en un estado de conservación que desafía al tiempo, casi como si acabara de salir de las manos del tallador que la grabó, con sus campos limpios, sus relieves perfectamente definidos y ese lustre profundo e irisado que solo tienen las monedas que nunca fueron maltratadas por la circulación. Imagínala encapsulada en una cápsula transparente y hermética, protegida del aire, de la humedad y de los dedos curiosos, y acompañada de un certificado emitido por una de las firmas de autentificación más prestigiosas del mundo, que garantiza su autenticidad y le asigna una calificación numérica correspondiente al grado de conservación más elevado. Esa moneda, esa joya de la numismática mexicana, ha sido valorada en el mercado especializado en la cifra de $8.000. $8.000.
Detente un segundo y repite esa cifra en silencio. 8.000 dólares americanos por un solo real de a8 de principios del siglo XIX, por una moneda cuyo valor original era justamente eso, 8 reales, que en su época servían para comprar un buen caballo o varias arrobas de trigo y que hoy, por el implacable paso del tiempo, por la escasez absoluta de ejemplares en condiciones tan soberbias y por la avalancha de pasión que despierta entre los entendidos, ha multiplicado su valor nominal de una manera que raya en lo increíble. 8.000 dólares que pueden ser la recompensa a años de búsqueda paciente, a un hallazgo afortunado en una herencia familiar, a una compra inteligente o simplemente al capricho del destino, que a veces nos pone por delante, sin que lo sepamos, un tesoro de valor incalculable. 8.000 dólares no te van a comprar una mansión, pero si pueden ser el enganche de un coche nuevo, el pago de unas vacaciones inolvidables con tu familia, la liquidación de una deuda que te quitaba, el sueño o el inicio de una pequeña inversión que crezca con los años. Son 8.000 razones para mirar las monedas antiguas con otros ojos, para preguntar a los abuelos que guardan en sus cofres, para revisar las cajas de latón donde se amontonan los recuerdos de infancia. Son 8.000 motivos para aprender más, para visitar museos, para leer catálogos y para sumergirte en la historia fascinante de la numismática, una afición que es al mismo tiempo ciencia, arte y aventura. Y no quiero que pienses que esta cifra es algo inflado o caprichoso. Los precios en numismática no surgen de la nada, son el reflejo de transacciones reales, de décadas de oferta y demanda, de la interacción de coleccionistas racionales que saben perfectamente lo que compran y lo que venden. 8.000 dólares es una cantidad que se ha pagado por ejemplares de altísima calidad de esta variante concreta, y es una cantidad que con toda probabilidad seguirá revalorizándose con el paso de los años, porque las monedas como esta no se fabrican más, no se pueden reproducir y no se encuentran en el mercado todos los días. Al contrario, cada vez que una pieza de altísimo nivel pasa a formar parte de una colección importante, sale del mercado y reduce todavía más la oferta disponible, lo que ejerce una presión alcista sobre los precios de los ejemplares restantes. Es la ley de la escasez en su estado más puro, aplicada a un objeto de belleza y de significado histórico irrepetibles. Permíteme ahora que te dé algunas indicaciones muy importantes, especialmente si después de escuchar todo esto sientes el cosquilleo de la curiosidad y decides asomarte al mundo de la numismática. En primer lugar, la prudencia es la mejor aliada del coleccionista. Si alguna vez encuentras una moneda que te parece antigua y valiosa, no la limpies. Jamás, bajo ninguna circunstancia, la limpies con productos abrasivos, con paños metálicos, con zumo de limón, con bicarbonato, ni con nada que te hayan contado que le devuelve el brillo. La limpieza inapropiada puede arrancar la pátina, rayar la superficie y reducir el valor de la moneda de manera drástica, a veces hasta en un 90%. Lo que para un neófito parece suciedad y fealdad, para un numismático es la prueba genuina del paso del tiempo, y el brillo original que jamás ha sido alterado es un tesoro que se valora en sí mismo. Si encuentras una moneda valiosa, guárdala sin tocarla o manéjala siempre por el canto, pide una cápsula de plástico inerte y consulta con un experto. En segundo lugar, aprende a distinguir una moneda auténtica de una falsificación. El mercado está lleno de reproducciones modernas, de imitaciones hechas a molde, de monedas alteradas y de fraudes de toda laya. Los grandes coleccionistas se han formado durante años, han estudiado miles de monedas y pueden detectar una falsificación casi por instinto. No te fíes de tu primera impresión y si vas a comprar o a vender, hazlo siempre con el respaldo de una empresa de certificación de prestigio reconocido internacionalmente. La autentificación profesional es la garantía de que la moneda no ha sido manipulada y de que su valor es el que realmente corresponde. En tercer lugar, no te precipites. La numismática es una afición para disfrutarla con calma, con sosiego, con el placer de ir descubriendo poco a poco los secretos de cada pieza. No es necesario tener prisa por vender, ni por comprar, ni por completar una colección en un tiempo récord. La paciencia suele ser recompensada y el conocimiento que adquieras por el camino es el verdadero tesoro, más valioso incluso que las monedas que puedas llegar a poseer. Un buen coleccionista es aquel que ha aprendido a amar la historia que hay detrás de cada moneda, y ese es un amor que no se puede comprar con dinero. Y así, después de este largo viaje que empezó con los galeones cargados de plata y las fraguas de la Casa de Moneda de México, llegamos al presente con la sensación de haber comprendido un poco mejor por qué un pequeño isco de plata puede valer 8.000 dólares. La respuesta, como habrás intuido, no tiene nada que ver con la magia ni con la casualidad, sino con la historia más apasionante que uno puede imaginar. Esta moneda es el testigo mudo de un mundo que se acabó, de un imperio que se desvaneció, de una guerra que lo cambió todo y de una nación que nació de sus cenizas. Es la huella dactilar de un bravador anónimo que decidió ponerle rostro a un rey que no conocía para que el dinero pudiera seguir circulando y la vida pudiera continuar. Es el eslabón metálico que une el siglo XIX con el siglo XXI, a Carlos Huevo con nosotros, a las minas de Tasco con los coleccionistas de hoy. Es, en definitiva, un prodigio de la historia y del arte que, por azares del tiempo, ha llegado hasta nuestras manos para recordarnos que la verdadera riqueza está en las historias que nos contamos. 8.000 dólares.
La próxima vez que veas una moneda antigua en un mercadillo, en el cajón de un familiar o en el fondo de un joyero, detente un instante y mírala con atención. No la subestimes por su tamaño, ni por su aparente suciedad, ni porque te parezca que está vieja y gastada. Léela, estudia sus letras, sus símbolos, sus fechas. Pregúntate de dónde viene, quién la acuñó, cuántos mares ha cruzado, en cuántos bolsillos ha dormido, porque puede que estés delante de algo mucho más valioso de lo que jamás imaginaste. Y recuerda esto, hay un tipo de moneda que, si te la encuentras, te convierte en el guardián afortunado de un pedacito de la historia universal. Un pedacito que, como has aprendido hoy, puede valer $8.000, y que más allá de su precio, vale por lo que significa la eterna aventura del ser humano, escrita en plata.